Buenas tardes a todos los que os habéis podido conectar al Facebook. Tenemos hoy una nueva conferencia, la última del ciclo dedicado a tecnologías geoespaciales para la investigación geográfica. Y hoy es el turno del maestro Adrián Giovanni Trejo, que nos va a hablar de un tema muy sugerente que fue motivo de su tesis de maestría hace tiempo y aparte de otras colaboraciones que ha ido haciendo posteriormente. La plática se titula El análisis espacial en salud pública, estudio de la calidad del aire en la Ciudad de México. Entonces, pasamos a leer el currículum del maestro Adrián Giovanni Trejo. Adrián Giovanni Trejo González es licenciado en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en geomática por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial Centro Geo y maestro en Ciencias en Salud Ambiental por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha participado en investigaciones en el Instituto Nacional de Salud Pública en el área de salud ambiental, en la identificación y medición de contaminantes ambientales y calidad del aire en ciudades y sus efectos en la salud pública. Ha colaborado también en censos urbanos y ambientales en la alcaldía de Coajimalpa y en censos catastrales en el estado de Puebla. Asimismo, ha colaborado como cartógrafo en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en los censos económico y de población. En lo referente a docencia, ha impartido cursos en la especialidad de visualización de datos de la Universidad del Centro de Diseño y Comunicación y cursos de mapas interactivos en la carrera de estudios socioterritoriales de la UAM Coajimalpa. Desde 2019 lo tenemos aquí de profesor en la UAM Iztapalapa, en la licenciatura de Geografía Humana, primero como profesor curricular, en la que impartió materias como Geografía Física, Cartografía 1 y 2 y Sistemas de Información Geográfica, y actualmente está profesor invitado en el área de investigación, espacio y sociedad, y también está, aparte de colaborar con nosotros en la organización de este jueves geográfico, también imparte UEAs de Geografía Física, Geografía de la Población, Cartografía y Sistemas de Información Geográfica. En el próximo trimestre, los que queráis escucharlo, lo tenéis en Geografía Física y en Cartografía. Bueno, te doy la palabra, Adrián Giovanni, cuando quieras. Pero antes de que empieces, yo me acuerdo que cuando te conocí, me explicabas que tú habías sacado la maestría en el Instituto Nacional de Salud. Me parecía un poco extraño porque, ¿cómo? Un geógrafo convertido en el Instituto Nacional de Salud. Bueno, esto es una cuestión que nos tendrás que explicar quizás en breve, ¿no? Porque ¿qué interés puede tener para la geografía hacer o dedicarse a cuestiones de salud pública de la manera como tú lo has hecho? Cuando quieras, adelante. Ok, hola Pedro, hola los que están aquí siguiéndonos en Facebook o los que se alcanzaron a conectar por Zoom. Gracias por su asistencia. Sí, yo, bueno, como comentó Pedro, mi formación principal es como geógrafo. Por azares del destino, digo, y ni tan azares, yo, posterior a terminar la carrera, me fui a Centro Geo a hacer la especialidad en geomática, y ahí surgió un vínculo en donde teníamos que hacer un trabajo terminal para titularnos de la especialidad, y de ahí nos contactaron un conocido con una persona de salud, bueno, con algunas personas de salud pública que requerían apoyo de gente que supiera de cuestiones técnicas en cuanto a sistemas de información geográfica, cartografía, para levantar unos datos y hacer una cartografía de unos rellenos sanitarios en el estado de Morelos. Nos entrevistamos con las personas allí en salud pública. Desafortunadamente el proyecto no se llevó a cabo. Posteriormente, ya que termino la licenciatura, bueno, la especialidad, estoy trabajando para Centro Geo. De pronto llega una oferta de trabajo, se terminó el proyecto, llega una oferta de trabajo que requerían un geógrafo en salud pública, en el Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Por qué? Porque ellos en el área de estudios de salud ambiental, en calidad del aire, requieren cartografiar muchos mapas de contaminantes, de municipios con afectaciones, de mortalidad, de morbilidad. Digo, ahí realmente reconozco hasta mi nivel de licenciatura un poco el desconocimiento
de la importancia de la salud pública y la relación con geografía, porque incluso cuando yo cursé como geógrafo, recuerdo que estaba la optativa de geografía médica y yo ni por aquí me pasó, digo, era optativa, no la tomé. Digo, ahora después pienso, digo, la debía haber tomado porque realmente eso me pudo haber abierto también el camino. Yo llego a salud pública y veo, ¿no? La importancia de la geografía aplicada o relacionada a datos de salud. Digo, al final no es que necesiten ese aspecto ser médico, sí se necesita conocer ciertos datos para entender un poco de lo que habla la epidemiología, por qué un contaminante es más importante que otro, por qué afecta a la población, pero sí, ahí me surge la duda, ¿no? Yo llego para comenzar a hacer mapas, pero surge mi interés, ¿no? ¿Por qué este contaminante les interesa más que otro? ¿Por qué estos mapas me están diciendo que hay más muertes no sé, en la Ciudad de México, en algunas áreas, que en otros sectores de la ciudad, derivado de la temporalidad? Y ya veo, ¿no? Bueno, es que va relacionado con el contaminante. Y en realidad es que el manejo de datos y de análisis espacial que se requiere para poder determinar la cantidad tanto para estimar el nivel de contaminantes que hay en determinadas regiones y más aún, contabilizar o atribuir un número de muertes evitables a una zona, requiere de conocimiento espacial, requiere de manejo de datos demográfico, requiere de datos de salud y desde luego también tiene la parte más médica, epidemiológica, en donde convergen y ya se puede obtener un resultado. ¿Qué viene también a darme una motivación para hacerlo? Alguna vez escuché al ex rector de la UNAM mencionar que la epidemiología realmente requiere de mucho de la geografía para poder llevar a cabo las investigaciones o relacionar, ¿no? Cómo se comportan los fenómenos en la superficie y cómo se mueven sobre la faz de la Tierra. Entonces, mientras más me adentro estos datos de salud, voy viendo que mi labor de geógrafo me sirve y me respalda también para poder dar un avance y entender mejor o manejar mejor los datos. Además, llego a salud pública y la persona que es mi jefe directo, no sé si se alcanzó a conectar, o bueno, que era mi jefe en ese momento, superior, José Luis, el casi doctor José Luis Texcalac, él está haciendo un doctorado en geografía y justo se da cuenta de cómo la geografía le ha servido mucho a él para hacer estos análisis de calidad del aire. Entonces, ya a partir de ahí empezamos a requerir, ¿no? A buscar métodos mediante sistemas de información geográfica, mediante procesadores o software para programar y hacer scripts para facilitar los datos y manejos de bases de datos enormes, porque es lo que sucede con las bases de mortalidad, con las bases de contaminación. Son datos que vienen en bases muy grandes y a veces el manejo se complica. Entonces, a partir de ahí fue que me llama la atención. Veo que hay una maestría en salud ambiental. Digo, ahí la parte ambiental también me llama porque, bueno, uno como formación de geógrafo también tiene un poquito esa parte ambiental, ¿no? Que, bueno, en mi caso me llamaba la atención y ya lo voy a abordar desde el tema de la salud. Sí, confieso, me costó mucho trabajo al inicio porque entender toda la parte médica sí fue para mí un dolor de cabeza. Yo veía a los compañeros que vienen de áreas de nutrición, de medicina, cómo lo manejaban, pero bueno, convivimos ahí, también llegaban ingenieros ambientales, personas que venían de formación de química, biólogos. Entonces, al final, ¿no? Te das cuenta que la parte de salud pública no está solo dirigida meramente a médicos. Desde luego es importante, pero hay una tarea ahí multidisciplinaria importante para llevar a cabo los datos. Y bueno, un poquito ahí ya metiéndome al tema del que vamos a hablar, es esta cuestión de salud pública y por qué es importante también en el mundo geográfico o de las herramientas geoespaciales, dado que el mes, bueno, ahorita se extendió una semana más, pero el mes de septiembre estaban siendo los jueves geográficos dirigidos a herramientas geoespaciales también. Y bueno, vemos cómo en salud pública también se utiliza mucho todo esto de todas estas cuestiones de herramientas geoespaciales, desde manejo de bases de datos, softwares especializados para analizar información, en algunos casos incluso imágenes de satélite para determinar comportamientos y estudiar efectos del cambio climático. Hay ejercicios o hay estudios en donde se utiliza mucho la parte geográfica para determinar, ¿no? Hasta dónde puede llegar un vector, por ejemplo, en el caso del mosquito, del dengue, del Zika, derivado de este calentamiento climático y del incremento a futuro en temperaturas en determinadas regiones del mundo, se puede empezar a tratar de predecir hasta dónde se va a recorrer ahora esta zona de hábitat del mosquito que puede, bueno, de estos
vectores que pueden transmitir enfermedades y repercute directamente en la población. Entonces, ahí es un ejemplo. Yo me he dedicado más a la cuestión de calidad del aire, desde luego, ¿no? También se puede abordar de alguna forma con imágenes satelitales que nos pueden decir qué comportamiento o qué cantidad de contaminante tienen algunas regiones. Y bueno, dado esos datos y saberlos manejar, poder hacer algunos cálculos, ¿no? O estimaciones de cuánta gente está expuesta, cuánta gente puede enfermar, cuánta gente puede morir, digo, de la mano de estudios epidemiológicos, ¿no? Que nos van a dar también ahí como la base para poder estimar cuánto se le atribuye a cada cosa. Y por otra parte, también en cuanto a el análisis espacial, me ha sido muy útil para el desarrollo de este tipo de investigaciones y colaboraciones. Entonces, ese es, bueno, en resumen, la parte por qué como geógrafo sí te das cuenta que es útil, ¿no? Realmente es importante esa parte. Y bueno, que sepan ahí también los futuros geógrafos o personas que desde luego hay un área de geografía médica o geografía de la salud, digo, sí son un poquito distintas, pero que en estas áreas podemos también colaborar, ¿no? Y bueno, en este sentido del saber espacial, el conocimiento estratégico y el análisis de datos, podemos aportar mucho a la cuestión de salud pública. Otro ejemplo, ahorita me viene a la mente, muy, muy, muy reciente, de hecho, que está activo, el caso de la pandemia. Es el momento estelar de la cartografía en cuanto a la representación de datos, de cómo se mueve el COVID, cómo se fue recorriendo por el mundo. Hay muchos datos en tiempo real que la mejor manera a veces de representarlos es en mapas. Si nos metemos a páginas de universidades o a informes que están dando, siempre hay mapas que nos están diciendo cómo está el coronavirus en este momento, cuánta gente hay, cuántas defunciones, cuántos recuperados, cómo se va moviendo la vacunación. Y bueno, en realidad es que se requiere mucho de aporte también cartográfico para poder visualizar eso, digamos, en tiempo real y de manera dinámica. Entonces, bueno, ese es el resumen. Ahora sí, voy a compartir ya mi presentación y voy a iniciar a platicar un poquito de qué es los estudios de calidad del aire. Digo, voy a hacer un poco más énfasis al final en Ciudad de México, pero voy a comenzar con un panorama mundial, después hablar un poco de las Américas, algunas cifras de cómo se encuentran las ciudades en esta región de las Américas, y bueno, después nos enfocamos a México en un trabajo en el cual, del cual formó parte de mi trabajo de tesis, y bueno, del cual también ya se publicó un artículo hace casi 2 años. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Adelante, cuando quieras. Muy buena la explicación que has dado, ¿eh? Nada más me confirman ahí cuando ya se... Se ve muy bien, ya está. Ya está. Ok, bueno, el tema de hoy es respecto al análisis espacial en salud pública. Digo, el caso concreto es de ciudades mexicanas, aunque también voy a hacer un énfasis en el dato de la Ciudad de México. Desde luego, el estudio implicó a todas las ciudades que se pudieron monitorear en ese momento. Y bueno, ahí menciono solo las que se pudieron porque hay ciudades que a la fecha no cuentan con estaciones de monitoreo o sus datos no han sido válidos como para poder decir, bueno, podemos utilizar sus datos para hacer un estudio. Y bueno, aquí también menciono, mucho de este trabajo ha sido en conjunto con personas, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública y en algunos momentos con alguna que otra institución, pero generalmente he ido de la mano ahí con los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, en lo que repercute a nuestro tema, la importancia de tener un aire limpio, ¿no? Conocemos y nos han enseñado a lo largo de toda nuestra formación qué es el aire puro, ¿no? Realmente conocemos que el aire puro, es decir, un aire que le podríamos llamar limpio, está compuesto principalmente por nitrógeno y oxígeno. Y ese pequeño 1% resta, bueno, en un 78% y 21% casi por nitrógeno y oxígeno, y ese 1% restante pues deriva en otros tipos de gas que aquí se listan de manera muy breve. Eso es básicamente una composición de un aire en casi cualquier parte de la atmósfera en un estado puro. Lamentablemente ahora, ya derivado de la industrialización que hemos tenido a lo largo ya de varios siglos y que se ha incrementado mucho en las últimas décadas, pues también tenemos ya problemas de contaminantes. Tenemos varios tipos de gases o contaminantes que afectan directamente nuestra salud. Y bueno, ese es un dato importante, porque de pronto
hay personas que no le toman tanto la importancia porque muchas veces es algo que no ves, ¿no? A veces sí, cuando se ve la mancha de smog o de contaminación, sí pensamos, bueno, el aire está sucio, nos puede hacer daño, pero hay muchas ocasiones en las que estos contaminantes no se ven y están presentes. Entonces, lo que sí podemos hacer es medirlos y, bueno, también identificar cuáles son los que nos hacen más daño. En este caso, para hacer un poco énfasis en la parte que nos corresponde a la Ciudad de México o la zona central del país, realmente donde más tenemos problema aquí es por partículas, tanto PM10 y PM2.5 y por ozono, ¿no? Este ozono que se forma, que es un contaminante de vida corta, pero que requiere de un proceso de quién genera el primer contaminante y después de ciertas condiciones atmosféricas para que detone y se convierta en en ozono. Entonces, son datos que nos importan. También como antecedentes, tenemos ya reconocido de manera muy resaltada ante la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en donde nos dicen, ¿no?, que la contaminación atmosférica es una problemática de desarrollo en América Latina y el Caribe, pero también, que es la región que nos corresponde, pero también en el mundo, ¿no? Y en 2013, hago aquí un breve paréntesis, la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer clasificó a la contaminación atmosférica como un carcinógeno. Entonces, ya de entrada tenemos ahí evidencia de que mucho de lo que estamos respirando es un carcinógeno como tal. Y también en el 2015 la OMS reconoció el tema de la calidad del aire como un tema prioritario en salud pública. Es decir, y lo ubicó como una amenaza mundial para la salud de la población. Actualmente, este es el dato, uno de los artículos o publicaciones más recientes que se han hecho, es de este año. Y bueno, aquí nos dicen en este estudio de mortalidad global por combustibles fósiles, bueno, por contaminantes de combustión fósil, en donde se estiman que alrededor de 10.2 millones de personas mueren anualmente por el asunto de la mala calidad del aire. Es decir, estamos hablando de cifras grandes que a lo mejor a veces no notamos, ¿no? Porque muchas de las personas que mueren, es decir, no es que de repente respiraron y se murieron, ¿no? Sino es un padecimiento crónico, ¿no? El estar expuesto de manera crónica en ciudades principalmente en donde la calidad del aire es mala y bueno, esto termina agravando otras condiciones, no sé, puede ser asma, gente con enfermedades cardíacas y de pronto es gente que lamentablemente pierde la vida de manera adelantada a lo que pudiese haber ocurrido si viviera en un entorno más amigable en cuanto a calidad del aire. Otro dato importante es aquí que nos menciona, ¿no? El Instituto para las Métricas y la Evaluación de la Salud toma en cuenta la contaminación atmosférica como el principal riesgo de factor ambiental es el que tenemos en México, pero también de todos los factores de riesgo que hay y que tienen en cuenta en este instituto, la contaminación ambiental por material particulado, aquí podemos englobar a las PM10, PM2.5, es el número 15. Entonces, es importante ahí resaltar esta medida, ¿no? Y dentro de los principales factores del riesgo llamado, bueno, ya meramente ambientales, la contaminación ambiental por material particulado es la más importante, ¿no? Es la número 1 de todas. Otro dato importante es que en el año del 2015, de manera mundial, se calcula que 7.6% de todas las muertes que hubo en ese año son atribuidas a la mala calidad del aire. Incluso se habla de que hay muertes bueno, en este caso por PM2.5, nada más enfocándonos en ese contaminante. Ya recordamos que, ya mencionamos antes que hay varios. Este es el más preocupante de momento. Se atribuyen alrededor de 4.3 millones de muertes en el mundo y para el estudio que realizamos en México, se habla de 14.600 muertes tan solo en el año 2015, pero bueno, aquí hay que resaltar, ¿no? Que no se pudo hacer el estudio en todo el país, sino solo en las ciudades que miden. Entonces, probablemente ese número está subestimado. Si se lograra hacer un estudio completo a nivel nacional, cosa que es por ahora imposible mediante estaciones de monitoreo, seguramente esa cifra aumentaría en un número importante. Bueno, y ahora que vamos a hablar un poquito de lo que es las PM2.5, que es este tipo de material, ¿no? Ya vimos que es uno de los contaminantes más importantes y, bueno, se puede generar desde luego, principalmente por la industria, por los automóviles, por las quemas de
de vegetación, quemas forestales, incluso, ¿no? También pueden entrar ahí pequeñas partículas derivadas del polen de algunas especies, o también incluso de erupciones volcánicas, ¿no? O trabajo de extracción minera. El ejemplo para la Ciudad de México, realmente también tenemos de vez en cuando un poco de ceniza volcánica derivada del volcán Popocatépetl que tenemos a unos kilómetros, pero bueno, estas cantidades de PM2.5 van a variar de una región a otra dependiendo de la cantidad de industria, de la cantidad de extracción minera que haya por la región, de la cantidad también de cuestiones ambientales que existan alrededor de la zona. Y el material particulado para el caso de estudio generalmente se divide en dos tipos, ¿no? El PM10 o las conocidas como PM10, que son partículas menores a 10 micras, y PM2.5, que son partículas menores a 2.5 micras. Para tener en contexto este tamaño, aquí tenemos una pequeña imagen de lo que sería una simulación de un cabello humano. Este que vemos del lado derecho inferior es un cabello humano. Una PM10 está en promedio 5 veces más delgada o tiene 5 veces menos diámetro que un cabello humano promedio. Posteriormente, una PM2.5 es todavía una cuarta parte de un PM10, es decir, estamos hablando de partículas pequeñitas. Y otro dato importante, ¿no? Este es un problema generalmente que resalta en zonas urbanas. Y actualmente estamos hablando de que el mundo tiene más de 7.300 millones de habitantes. De estos 7.300 millones de habitantes, más del 54% ya, porque este dato, bueno, no es de este año, más del 54% habitan en zonas urbanas, que son las zonas que tienen mayor problemática respecto a calidad del aire. Y bueno, de todas las personas que viven en zonas urbanas, más del 80% de estas personas o de esta población se ubican en ciudades con mala calidad del aire o en regiones con mala calidad del aire. Bueno, y aquí vemos, ¿no? De las fuentes de donde proviene el material particulado, principalmente son el transporte, la industria, la agricultura y las quemas o producciones de combustibles. Aquí tenemos otra comparación, simplemente de qué tamaño es una partícula PM10 y una PM2.5. Hay unas pequeñas comparaciones. Aquí está una PM10 del lado derecho. Posteriormente, por aquí tenemos una PM2.5. Y por aquí viene, ahorita que es también un tema actual, una partícula de una micra, bueno, de 0.1 micras, de un virus, ¿no? Un coronavirus. El tamaño que tiene en realidad es que ahí vemos, ¿no? Porque también de pronto esta importancia de las vías respiratorias y de cómo afectan y cómo es algo que no podemos ver, nos puede causar tanto daño. Dentro de los efectos a la salud, realmente las PM2.5 son las que nos van a dañar más. Digo, el trabajo, cuando se empezó a hacer la evaluación para ver la calidad del aire en las ciudades de México y qué tanta gente se enfermaba o moría anticipadamente, dado esta contaminación, se decidió, ¿no?, trabajar directamente sobre las PM2.5, que son más peligrosas que las PM10. ¿Por qué? Por la razón simplemente del tamaño. Una PM10 puede entrar a nuestro sistema respiratorio, llegar a ciertas partes que nos puede provocar algún malestar, algún daño. Desde luego también causan efectos graves, pero las PM2.5, por su tamaño más pequeño, llegan más profundo, pueden llegar directamente hasta los pulmones y causar afecciones ahí como daño neuronal, daño cerebrovascular, aumentar el grado de asma o generar más episodios de asma en personas que ya tienen este padecimiento, cáncer de pulmón, enfermedades isquémicas, incluso, ¿no?, irritaciones en la piel. Y aquí hay un ejemplo, ¿no?, de dos pulmones, un pulmón lo que podríamos llamar sano del lado izquierdo y del lado derecho un pulmón expuesto a contaminantes, ¿no?, ya sea también por humo del cigarrillo, por cuestiones de mala calidad del aire. Desde luego son tiempos distintos en los que puede suceder esto si uno fuma, que si uno está respirando nada más en una ciudad, pero bueno, son afectaciones que puede haber, ¿no? Teniendo en cuenta que también un pulmón, si lo aplanamos o si lo, digamos, si extendemos el área que abarca, es por ahí de 140 metros cuadrados, lo que un pulmón promedio podría tener como superficie de contacto. Y desde luego todo este material, todo este contaminante y partículas que entran al pulmón, pues van a causar ciertos daños.
Desde luego también hay que mencionar qué sucede con los límites permisibles. Cada región, cada país tiene su propia normatividad. Hay algunos que incluso no tienen una normatividad respecto a este tipo de contaminantes, pero para el caso de México estaba la norma 2014, la 025, en donde nos decía que la media de 24 horas para la exposición o límite permisible del PM2.5 era de 45 microgramos por metro cúbico y en un promedio anual, que este es el que utilizamos para hacer el estudio, es de 12 microgramos por metro cúbico. Es decir, hablando de medias anuales, el de 12 microgramos es como el límite máximo que recomienda la norma mexicana para tener un aire que se pueda considerar de calidad. La OMS va más allá, iba más allá, va hasta 10 micras, es decir, tenía un límite un poco más estricto que la norma mexicana en casi 20%. Actualmente hay un proyecto para cambiar esa norma, que es el proyecto de la norma 025 del 2020, en donde la propuesta es ya la media anual, digamos, equilibrarla con la de la OMS, que sea de 10 microgramos por metro cúbico, y la norma de la media de 24 horas, pues se va a ir reduciendo año con año, ¿no? En un objetivo que una vez que se apruebe la norma, en los próximos 5 años, tendrá que igualar el promedio de 25 microgramos que indica la OMS, porque sí hay muchas diferencias, básicamente en ¿no? De media de 24 horas, el promedio de la norma oficial mexicana era mucho menos laxo que el de la OMS. Entonces, básicamente, estos dos promedios, el de la OMS y el de la norma oficial mexicana, fue lo que se utilizó, y lo vamos a retomar más adelante, para hacer esta estimación, ¿no? Es decir, todas las ciudades o estaciones que tenían mediciones iguales o menores a lo que indicaba la norma, prácticamente no tenían una afectación como tal a la salud. Una vez que exceden la norma, empieza a haber esa afectación, pero bueno, el caso de México y en general América Latina es de terror, ¿no? Generalmente hay ciudades que están muy por encima de lo que las normas, tanto la de la OMS o sus normas nacionales indican. Déjenme ver, ya cambió. Aquí hay un pequeño ejemplo de un estudio que hicieron también en salud pública, en donde tienen los promedios de distintos años, tanto de PM10 como para PM2.5. PM10 es lado izquierdo, PM2.5 lado derecho, y una comparación, ¿no? Con la norma de la Organización Mundial de la Salud. Ahí se alcanza a notar un poquito, es la línea oscura, la que resalta más. Ese es el límite que determina la Organización Mundial de la Salud como el límite máximo permisible para tener, digamos, una calidad, un aire con calidad, que es de 10 microgramos. Y vemos prácticamente todas las ciudades, la gran mayoría, por ahí una que otra excepción, en algunos años, hay ciudades que están por debajo de esa norma, pero la mayoría la rebasa y unas incluso por mucho, ¿no? Y vemos el caso de las ciudades mexicanas, también son ciudades en donde el límite permisible de la OMS está muy, muy rebasado, tanto en PM2.5, que es el material que tiene más importancia o el contaminante que más afectaciones a la salud tiene, y también, ¿no? El PM10, lo mismo, estamos muy por encima de lo que la OMS recomienda. Incluso ahí ven otras 3 líneas, que son los objetivos intermedios, el 1, el 2 y el 3, que son objetivos intermedios que también recomienda la Organización Mundial de la Salud, en los cuales tiene que ir llegando poco a poco cada una de la normatividad de esos países o bien de algunas ciudades para ir disminuyendo sus niveles de contaminación. Aquí hay otro ejemplo, cómo está la situación ya en una parte más regional, es decir, aquí estamos hablando de las Américas. ¿Esto por qué? Porque se hizo una recopilación de datos. Esto fue prácticamente el año pasado, durante la pandemia. Entonces, todos los datos que se recopilaron para ver cómo estaban las ciudades en cuanto a contaminantes PM2.5, PM10 y ozono, se recopiló para toda la región de las Américas. Entonces, fue mediante búsquedas en sus páginas oficiales, en sus centros de medición, en páginas oficiales en donde ellos publicaran cuánta contaminación tienen en cada una de las ciudades. Este paso se inició básicamente separando a los tamaños de ciudad. Todas las ciudades que tienen más de 500,000 de habitantes entraban al estudio. Y bueno, aquí tengo otro pequeño
mapa, bueno, otra visualización, en donde podemos observar de la región de las Américas, estamos aquí también incluyendo, ¿no? América del Sur, América del Norte, todas las ciudades, todos los puntos que vemos aquí son ciudades que tienen 500,000 o más habitantes, es decir, más de medio millón de habitantes por cada ciudad. ¿Por qué? Importante mencionarlo así, porque se supone que cada ciudad que tiene más de 500,000 habitantes, al menos debe de tener una estación de monitoreo para estar revisando los niveles de contaminación. Lamentablemente no todas tienen este monitoreo, pero vemos, ¿no? Realmente las ciudades más grandes o las regiones más pobladas son, desde luego, el norte en Estados Unidos, y Canadá tiene alrededor de 10 ciudades arriba de esa categoría de más de 500,000 habitantes, pero también tenemos aglomeraciones muy grandes, ¿no? Aquí como las ciudades de San Diego, tenemos por acá también en Estados Unidos a Nueva York, en México, pues no hace falta mencionarlo, es la ciudad más poblada. Hasta los datos que recopilamos del año pasado, tratamos de hacer un número basal en 2018. ¿Por qué? Porque no todas las ciudades tienen, o no todos los países tenían datos actualizados al 2019, entonces decidimos, ¿no? Si había 2018 en la mayoría, esos eran los que íbamos a tomar en cuenta. Aquí la Ciudad de México, que ya en conjunto, recuerden, estos son aglomeraciones urbanas, nos están hablando de casi 22 millones de habitantes, y por la parte sur también tenemos varias ciudades importantes, ¿no? Bogotá, Lima en Perú, tenemos también a Buenos Aires, y en Brasil, tanto Río de Janeiro como Sao Paulo, que son ciudades con más de 10 millones de habitantes. Y por tanto también son ciudades en las que la problemática de calidad del aire pues es importante, ¿no? Porque al haber aglomeraciones tan grandes, se requieren de más servicios, de más transporte, la industria es mayor. Entonces, bueno, el problema de la calidad del aire va totalmente de la mano también con las cuestiones urbanas. Digo, si revisáramos con calma, a lo mejor datos de India, datos de China, pues nos vamos a dar cuenta que ahí la calidad del aire todavía está muchísimo peor, pero también hay que tomar en cuenta que son ciudades, bueno, países que tienen ciudades muy, muy pobladas. Otro dato aquí es que aquí tenemos el origen, ¿no? ¿Cuántas ciudades se iban a estudiar para medir sus contaminantes o para ver si tenían datos que nos pudieran proporcionar de cómo está su nivel de contaminación promedio anual respecto a las PM2.5? Y bueno, nos llevamos la sorpresa que de esas 244 ciudades que entraban al estudio, solamente 175 de ellas tuvieron datos, es decir, las que ya están en esta otra visualización, solo estas 175 ciudades tuvieron datos de PM2.5, del contaminante más importante actualmente respecto bueno, que nos puede afectar a la salud. Y lamentablemente el caso de Centroamérica y América Latina aún sigue siendo muy deficiente. De estas 175 ciudades que hay en el estudio, prácticamente 100 pertenecen a Estados Unidos y Canadá. Y otro dato importante, aquí vemos, ¿no? Por color, las que están en un tono verde y son tamaño muy pequeñito, son las que están dentro de los límites de la normatividad de la OMS, es decir, que tienen una calidad del aire aceptable. Prácticamente solo se encuentran esas ciudades en el norte del continente, vemos Estados Unidos y Canadá. Por ahí tiene una que otra ciudad ya en el nivel 2, en donde sobrepasa un poco los límites de la Organización Mundial de la Salud, pero cuando vemos el caso de México o de América Latina, realmente vemos que prácticamente no hay ciudades, al menos con los datos de ese año, 2018, aunque hay que resaltar también, ¿no? Que fueron datos tomados de las publicaciones de calidad del aire en México, son 2017 y 2018, pero aún así no apareció una sola ciudad en México que cumpliera con la normatividad de la OMS. Entonces, bueno, ahí ya estamos hablando de un problema. Y lo mismo, ¿no? Prácticamente con América Latina, por ahí con excepción de esta ciudad de Curitiba en Brasil, que sí tenía una calidad del aire un poco, bueno, dentro de la normatividad. Prácticamente América Latina, y el caso en específico que nos interesa a nosotros es México, está muy por encima de la normatividad recomendada, ¿no? En este caso la que establece la OMS y que actualmente pues se pretende que sea la misma que maneja la norma oficial mexicana. Y asimismo también se hizo una recopilación de qué países tenían una normatividad vigente, ¿no? Para poder saber cómo se comportaban, si había normatividad en cuanto a
algunos contaminantes, tanto PM10, PM2.5, ozono, pues nos llevamos ahí también, pues no a la sorpresa, sino a la dificultad de que para hacer esas comparativas a veces se complica porque las formas en que miden, por ejemplo, el ozono un país con respecto a otro país pueden ser diferentes, entonces no las podemos comparar tan fácil, digamos. Pero bueno, esta es parte de lo que se ha hecho recientemente respecto a los datos de calidad del aire en las Américas. Y bueno, aquí son los datos de México que también bueno, continúan siendo muy parecidos a los que nosotros trabajamos en el estudio de calidad del aire que estamos presentando. De acuerdo a lo que tenemos aquí en la pantalla, esto se evaluó mediante algo que se le conoce en salud como evaluación de impacto en salud, y es aquí donde hay una parte importante para, digamos, el análisis espacial y para los que nos dedicamos a cuestiones geográficas, porque también aquí implica mucho trabajo geográfico. Básicamente aquí este es un cuadro del proceso que lleva una evaluación de impacto en salud, en donde esta es la primera parte o la primera sección va referente a la revisión de estudios epidemiológicos. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es hacer una búsqueda y elegir y evaluar respecto a los resultados epidemiológicos que hay publicados, cuál función, concentración, respuesta. Este es un numerito que nos va a decir cuántas muertes se pueden atribuir a determinado contaminante. Es decir, ¿no? Si tenemos 100 fallecimientos por alguna causa respiratoria que nos interese y que también esté demostrado científicamente que el contaminante en específico repercute en esa causa, vamos a decir, bueno, aquí nos está diciendo que a lo mejor 4% de los enfermos o de las defunciones por esa causa respiratoria se van a atribuir a ese contaminante. Pero esto lo van a hacer los epidemiólogos, nosotros vamos a utilizar sus datos, ¿no? Nuestro trabajo ahí es ver cuál revisión epidemiológica, cuál estudio es el que nos sirve más. La caracterización del contaminante, ahí sí ya viene un trabajo más de tipo de bases de datos, de revisar qué cifras tienen las diferentes administraciones que regulan o que manejan las estaciones de monitoreo. Hay estaciones de monitoreo en todo el país, cada una está administrada por diferentes áreas. Por ejemplo, está el CIMAT para la Ciudad de México, pero cada estado de la República o cada zona metropolitana, por mencionarlo así, porque hay veces que es un mismo estado, hay veces que las ciudades caen en dos estados distintos, como el caso de la Ciudad de México, que es Ciudad de México, Estado de México e incluso Tizayuca en el estado de Hidalgo. Y desde luego, ¿no? Ahí está el CIMAT, que es el que nos contempla o nos hace todo este registro de datos, ¿no? De cómo está la calidad del aire en las estaciones, y tenemos que ver hasta dónde llega, qué estaciones están, en qué municipios se encuentran. Después viene la delimitación del área de estudio. Aquí viene el trabajo importante, digamos, de análisis espacial, porque de acuerdo a las estaciones que existan, que estén funcionando y que sus datos sean válidos, una vez que ya los procesamos, nos van a ayudar a delimitar un área de estudio en donde vamos a poder estimar cuánta gente está expuesta y a qué cantidad de contaminante está expuesta. Todo esto mediante información demográfica, también información de mortalidad y, bueno, frecuencia de eventos en salud. Posteriormente viene una estimación que se hace mediante una ecuación para obtener el número de muertes evitables. Para el trabajo que estamos presentando se hizo con base en dos escenarios. La norma oficial de 2014, que bueno, ahorita ya mencionamos que ya va a igualarse a las guías de la OMS, y bueno, ya tendríamos básicamente el mismo resultado. En este caso, evaluamos ambos escenarios. Este es un ejemplo de las selecciones de función, concentración, respuesta, el dato epidemiológico que yo les mencioné, que es el que nos va a ayudar a determinar qué proporción de la población o de los casos, en este caso de las defunciones, se le puede atribuir a determinado contaminante. Aquí tenemos también las causas de interés para nuestro estudio, que bueno, aquí se evaluó el efecto en la mortalidad general y bueno, en mortalidades específicas como causas cardiovasculares, enfermedades isquémicas del corazón, cáncer de pulmón y cardiopulmonares. De ahí, de acuerdo al tipo de contaminante, probablemente algunos van a ser más aptos para hacer evaluaciones en otro tipo de padecimientos. En este caso, estamos hablando de lo referente a PM2.5 con un sustento científico. Entonces, aquí es en donde nos dice, en este grupo de edad, en mayores de 15 años o de 30 años, dependiendo del padecimiento, va a haber una proporción de
de los fallecimientos que pueden estar relacionados por los incrementos en contaminante, ¿no? Superiores a lo que recomienda las distintas normas. Y bueno, para caracterizar el contaminante, aquí también viene un proceso, ¿no? En donde se necesita a veces de un manejo de datos importante, porque les mencionaba, ¿no? Las tablas que nos mandan a veces del INEC o si las descargamos directamente del CIMAD o de alguna otra institución que tenga los datos de monitoreo, a veces son las tablas son tan grandes que, por ejemplo, Excel muchas veces no las abre y tenemos que recurrir a otro tipo de software para poder procesarlas y obtener datos o valores promedio ya de los o los datos que nos interesen para poder utilizarlo en la ecuación. Otro dato importante es el número de estaciones que hay. Aquí estamos mencionando de manera, digamos, breve sobre el año 2013 y 2005, dos diferentes escenarios, ¿no? ¿Cuántas estaciones hubo válidas para el estudio de ese año? Y no es que no se haya querido hacer una investigación en estados del norte. Por ejemplo, en años previos sí había información para la zona de Tijuana, el norte de Chihuahua, en Ciudad Juárez. Lamentablemente, año con año los datos son diferentes porque hay veces que las estaciones o no tienen datos válidos, es decir, no tuvieron los suficientes registros a lo largo del año o cada hora, porque se registra hora tras hora. Es decir, hay registros, hay una serie de registros diarios y después ya se van haciendo diferentes cálculos de promedios, ya sea trimestrales, semestrales o anuales, o incluso los podemos medir también para validar cada día. Estos datos, cuando no pasan ese procedimiento, pues la estación no se toma como válida y lamentablemente del conjunto de estaciones que hay en todo el país, aún así, ¿no? El país no tiene cobertura 100%, pero de esa poca cobertura que tiene, hay estaciones que muchas veces no son válidas y tenemos escenarios como ¿no? En donde, a pesar de que tenemos datos de 2 años, perdón, es que se me movió, vemos aquí, 2013 prácticamente la región centro es la única que tuvo datos válidos y la ciudad o la zona metropolitana de Monterrey. Hacia 2015, vean, apenas alcanzamos 71 estaciones con datos válidos y seguimos quedando con muchas ciudades importantes. Aquí vemos, por ejemplo, la comarca lagunera, tenemos ciudades también acá importantes, Acapulco, tenemos otras regiones muy pobladas como el estado de Veracruz, en donde no tenemos certeza de los datos y eso nos limita para hacer un cálculo. Entonces, por eso es que yo les mencionaba, ¿no? De la cifra final que obtuvimos, esos datos, desde luego, seguramente son mayores, es decir, pudo haber más muertes evitables, así se les denomina. Son muertes que fueron adelantadas o, bueno, que pudieron haber sido evitadas si la calidad del aire hubiese tenido condiciones óptimas. Por eso es que se les llaman muertes evitables, porque pudimos haber mantenido, bueno, digo, no es tan fácil, pero en un escenario utópico de una buena calidad del aire, pues hubiéramos evitado a lo mejor esas muertes. Entonces, tenemos una cobertura muy pobre. Aquí está otro ejemplo, pero ya respecto a las PM10, que es el otro contaminante también de partículas, y lo mismo, ¿no? Tenemos regiones del país que no tienen una sola estación válida para esos años. Entonces, a veces hay que estar revisando, ¿no? De un año a otro, y a lo mejor ya el escenario para un solo año no te puede quedar tan completo, ¿no? Tienes que ir tomando información de años distintos y, bueno, ya las condiciones cambian un poco ahí tus resultados. Y aquí para delimitación del área y la población de estudio es donde entra esta parte o esta serie de ejercicios de análisis espacial, que es todo esto con base en las estaciones de monitoreo. Cada punto aquí, cada puntito azul es una estación de monitoreo, solo es el ejemplo de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y los puntitos más pequeños, si es que se alcanzan a ver, son centroides de AGEP, de estas áreas geoestadísticas básicas, en donde sabemos qué número de habitantes hay por cada AGEP. Posteriormente se hacen centroides y se hacen unos buffers para poder ver y también poder asignar un nivel de contaminación a esas AGEPs. Es decir, aquí es un primer paso, buffers de 5 kilómetros, posteriormente buffers de 10 kilómetros y desde luego, ¿no? Cada AGEP puede estar incluso determinado por el valor de contaminación de las distintas estaciones. No es decir, no porque estás junto a la estación o cercana a una estación que a lo mejor tiene 20 microgramos por metro cúbico, vas a tener ese nivel de contaminante. En realidad es que tú estás en una zona en donde puedes tener diferentes niveles y, bueno, se utiliza este método de selección y posteriormente de interpolación para poder decir, bueno,
ahora sí ya sé, este AGEP o esta colonia, este lugar, digo, en este caso lo hicimos a nivel AGEP, tiene un nivel de contaminación promedio anual de tantos microgramos por metro cúbico, y entonces sí podemos comparar, bueno, todo el año está en promedio viviendo con un aire de peor calidad de lo que recomienda la norma oficial mexicana o la Organización Mundial de la Salud. Digo, aquí es simplemente otro ejemplo del mismo dato que les acabo de mostrar, pero con digamos, con un acercamiento, solo un ejemplo hacia los datos al interior de las alcaldías de la Ciudad de México. Los puntitos, recuerden, siguen siendo AGEPS, pero conforme están más mezclados con las estaciones, desde luego tienen un valor que se les asigna por una interpolación, por el método del inverso ponderado de la distancia, y se les asigna un valor de contaminación a cada puntito. Posteriormente, esto nos va a servir para hacer una estimación de exposición a nivel municipal. ¿Y por qué a nivel municipal? Lamentablemente los datos de mortalidad no están más desagregados. Tenemos datos de mortalidad en México a nivel estatal, después a nivel municipal, es decir, cuando una persona pierde la vida o fallece y se levanta un acta de defunción, después INEGI recopila todos esos datos de fallecimientos o ya sea hospitalarios o por este tipo de registros, y genera una base de datos que publica anualmente, en donde vienen ahí cientos de miles de fallecimientos y especifica una causa del por qué falleció. Y también el lugar de fallecimiento y el lugar de residencia. Ahí lo que utilizamos es el lugar de residencia para poder cruzar los datos y decir, bueno, esta persona tiene este lugar de residencia, entonces se asume que la mayor parte de su vida o de su tiempo estuvo expuesto en ese lugar, y están desagregados hasta nivel municipal. Entonces, en el aspecto de mortalidad no podemos llegar más a profundidad, no podemos dar niveles de exposición de mortalidad a nivel AGEP, pero la exposición la podemos hacer después de la AGEP, volverla a reagrupar y dar un número por municipio. Es decir, así podemos ir cubriendo las áreas. Aquí es el ejemplo, les recuerdo, solo de la Ciudad de México, pero en realidad, en este caso, aprovechando los sistemas de información geográfica, podemos hacer este paso al mismo tiempo para todas las ciudades, siempre y cuando organicemos bien nuestra información, y podemos hacer este paso para todas las ciudades que tengamos datos y todas las estaciones del país, ¿no? Siempre y cuando sabiendo organizar la información. Como resultado nos da un mapa muy parecido a esto, bueno, nos genera datos a nivel municipal, en donde aquí ya tenemos aquí un ejemplo, la Ciudad de México y su zona metropolitana, y también la zona metropolitana del Valle de Toluca, que por los colores que vemos, y bueno, aquí en la leyenda nos dice, de entrada, el valor más bajo es de 18.3. Yo les había mencionado, la OMS recomienda una calidad del aire no mayor a los 10 microgramos por metro cúbico. Entonces, aquí estamos hablando de que ya de entrada, los estados con menos concentración de PM2.5 están duplicando lo que recomienda la OMS. Y bueno, ya vemos los otros municipios cómo se van todavía mucho más allá, ¿no? Incluso hasta 40 microgramos, es decir, 4 veces más de lo que recomienda. ¿Saben lo que eso significa en términos de calidad del aire? Es algo muy, muy, muy dañino, ¿no? Y bueno, también aquí se empiezan a revelar patrones, ¿no? Que habría que hacer comparaciones a lo mejor de temporalidad, pero podemos notar que el norte de la Ciudad de México o el norte del área metropolitana es la que mantiene más estos valores altos en cuanto a niveles de contaminantes. Y eso también se refleja mucho a veces cuando tenemos contingencias ambientales. Cuando son por partículas, muchas de las ocasiones son en el norte de la ciudad, centro-norte. Cuando son por ozono, digo, aquí no es el caso del ozono, son más hacia el sur. ¿Por qué? Porque el ozono tiene también otro comportamiento. Pero bueno, son los que se llegan, y todo esto depende también en gran oportunidad, bueno, de gran manera, de análisis espacial, análisis geográfico. Posteriormente ya viene la ecuación en donde estos datos que obtuvimos de nuestra estimación de contaminantes por población, los cruzamos con los datos, o bueno, hacemos el cálculo con los datos de mortalidad respecto a estos dos escenarios de la OMS y de la norma oficial mexicana. En este caso fue el dato de la norma 2014, y como resultado para todo el estudio de México, nos está hablando, ¿no? Hicimos una estimación en 40 millones de habitantes aproximadamente, que son los que viven en las regiones en donde sí hay estaciones de monitoreo con datos válidos. De estos 40 millones, casi la mitad, es decir, 19.600.000, se encuentran en la zona metropolitana del Valle de México.
Digo, aquí se desagrega por ciudad y como resultado final ya de la estimación se obtuvo este numerito, ¿no? Que son para el año 2015 14,666 muertes, es lo que estimamos. Para el año 2013 tenemos aquí 13,893 muertes. Es decir, tan solo por el contaminante PM2.5 en el año 2015, con los datos que pudimos medir, 14,666 personas perdieron la vida probablemente antes de lo que hubieran muerto si no hubiese habido esos niveles de contaminación. Y por eso se llaman muertes evitables, ¿no? ¿Por qué? Porque las podríamos haber evitado teniendo un mejor control de la calidad del aire. También hay otro dato que se midió en este ejercicio, que son los años de vida potenciales perdidos de respecto a distintos escenarios. Y bueno, aquí en general nos dice, ¿no? Que hubo 150,000 años de vida potenciales perdidos. ¿Qué es un año de vida potencial perdido? Es decir, si hay una esperanza de vida para la región, no sé, centro de México de 74 años, por ejemplo, y una persona murió por efecto de la calidad del aire a los 50 años, es decir, dejó ahí 24 años que entran a este conteo de años de vida potenciales perdidos. Esta persona, en vez de vivir la esperanza de vida de 74 años, murió a los 50 y perdió 24 años. Como tenemos el número de casos que hubo por cada fallecimiento, en este caso numérico, los 14,600, ahí lo que hicimos ya fue después desagregar por grupos de población. Digo, aquí solo ya está la cifra final, se desagregó por grupos de población. Esto es datos o cuestiones muy demográficas que también los geógrafos estamos relacionados con este tipo de datos para poder obtener esta cifra, ¿no? ¿Cuántos años de vida perdidos? E incluso también hay por ahí otra cifra que aquí no tomamos, que son los años de vida perdidos por discapacidad, porque a veces la gente no solo es que muera antes de lo que tenía como una esperanza de vida, sino que muchos de esos años los vivió ya con una calidad de vida menor por algún padecimiento. Y bueno, aquí como dato resumen para la Ciudad de México, o para la zona metropolitana del Valle de México, es que casi la mitad de esas muertes que se atribuyeron, es decir, en el escenario más estricto, que hasta ese momento era solo el de la OMS, fueron 7,869 personas, es decir, son las muertes que se pudieron haber evitado en la Ciudad de México, tan solo en el año 2015, y recordando, únicamente por las PM2.5. Recuerden, ¿no? También hay mortalidad por ozono, por PM10, por otros tipos de contaminantes que no están entrando en este conteo. Por eso es que los datos que presentaba al inicio, ¿no? En donde se habla de 10,2 millones de muertes anuales a nivel mundial por mala calidad del aire, pues son tan grandes esos datos. También algo que se publicó fue este artículo, realmente salió en 2019, y bueno, hay que resaltar aquí, ¿no? El artículo está presentando datos de 2013 y 2015, pero realmente hacerlo de manera o por medio de las estaciones de monitoreo nos da una calidad de los datos buena, pero nos hace muy lento el proceso. ¿Por qué? Porque los datos de entrada, una vez que termine el año, no todas las estaciones de monitoreo o no todas las regiones en donde hay estaciones de monitoreo proporcionan los datos de manera rápida, ¿no? Hay unas que sí se pueden consultar en línea, hay otras que hay que solicitarlas, puede ser un proceso de meses, después el proceso de limpieza de los datos, de los cálculos. Esto lo terminamos en 2017 con algunos ajustes en 2018 y todavía un año en que se publicara. Entonces, prácticamente aquí hay un desfase como de 2-3 años respecto a los datos, justo por lo tardado que es ese proceso de hacerlos, bueno, de recopilar toda la información. Y bueno, hasta aquí viene esta parte respecto a los sistemas, bueno, a la calidad del aire en México y este estudio que se hizo para los años 2013 y 2015 respecto a los PM2.5. Incluso ahí también, digo, esto ya no lo incluí porque es un poquito más difícil de explicar. También colaboró un especialista en economía de la salud y él nos ayudó a hacer el cálculo de cuánto costaría realmente, porque también, digo, también el perder vidas anticipadamente y los años de vida perdidos, económicamente representan una pérdida de productividad para el país, digamos, y eso también se puede hacer una evaluación en cuanto a costos económicos, pero bueno, en este artículo también pueden encontrar esos datos. Y bueno, pasando ya, bueno, aquí terminaría esta parte de la calidad del aire en México, en este estudio de ciudades del Sistema Urbano Nacional
y la exposición por PM2.5, pero quisiera resaltar otros datos. A pesar de que hablamos de esta mala calidad del aire que tenemos en varias ciudades del país, de pronto ahí tenemos ideas encontradas, ¿no? De gente que a lo mejor piensa que la calidad del aire no es importante, que no es tan malo, o que les pregunta, dicen, bueno, la calidad del aire aquí no está mal, y en otros lados sí, pero aquí donde yo vivo no. Son unos gráficos que están en la página de la SEDEMA, de la Secretaría de Desarrollo, de la Secretaría del Medio Ambiente, del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, está la parte correspondiente a la Ciudad de México, y muestra una serie de gráficos de cómo desde la década de los 90 hasta aquí grafican hasta hace 4 años, sí ha habido una disminución en la emisión de contaminantes por diferentes intervenciones, ¿no? Ya sea por las aplicaciones de los programas de No Circula, contingencias ambientales, que se retiró el plomo de las gasolinas hace ya bastante tiempo. Entonces, sí, a como vivíamos hace 2 décadas, sí tenemos una mejor calidad del aire. Desde luego, si lo comparamos con lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud o la misma norma oficial mexicana, todavía nos falta mucho por hacer, mucho por disminuir, pero sí hay una tendencia, al menos para la Ciudad de México, a la baja. Habría que hacer una revisión también de cómo están las otras ciudades, si van en disminución o van en aumento. Recuerden, por ejemplo, los programas de No Circula, contingencias ambientales, no siempre aplican en todas las ciudades, ¿no? Hay ciudades donde ni siquiera, o estados de la República, donde ni siquiera hay verificación para los automóviles. Aquí en la Ciudad de México sí, de pronto nos parece un caos, hay a quien no nos gusta, hay a quienes sí les agrada, pero bueno, realmente ahí hay que tomar en cuenta, ¿no? Solo los vehículos particulares prácticamente mueven al 20% de la población, el otro 80% se mueve en transporte público. Entonces también, ¿no? Hay que poner ahí de nuestra parte, o las personas que a lo mejor no quieran dejar el auto, pues también, ¿no? No siempre, sí hay evidencia de que utilizarlo menos puede ayudar en esto. Y bueno, también no solo el auto, toda la industria, todas las industrias, pues tienen que hacer reducciones o adecuaciones a sus plantas industriales para contaminar lo menos posible. Y bueno, también lamentablemente, hablando de este subdesarrollo que tenemos en el país, pues otro ejemplo es los autos, ¿no? ¿Qué pasa con los automóviles? Hay mucha mano de obra, mucha maquila, muchos autos se fabrican en México, pero los autos que se van a exportar, por ejemplo, a Estados Unidos o a Europa, tienen mejor calidad que los autos que se fabrican aquí mismo, pero que se quedan para México. ¿Por qué? Porque hacer un auto más eficiente, que contamine menos, también cuesta más dinero. Entonces, por cuestiones económicas, esos no los venden aquí en México. Hablando de la parte de contaminantes, otro punto también es el de la seguridad de un vehículo. Esto solo es un ejemplo, pero lo de mejor calidad, lo que menos contamina, se exporta, y lo que no es tan bueno se queda en México. Entonces, por ahí todavía falta mucho por hacer. Aquí otra gráfica. Este es un gráfico en donde nos está mostrando del lado izquierdo todos los años, es decir, del 90 al 2021, y por colores, es decir, los colores más fuertes, más oscuros, el morado, es cuando se habla de una mala calidad del aire. Esto está respecto a los niveles de ozono, es decir, es contaminación por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, y la gráfica muestra muy claramente, bueno, de izquierda a derecha, no se alcanza a ver mucho, esto lo pueden encontrar en la página también de la SEDEMA, pero nos está mostrando 52 semanas, es decir, cada cuadrito nos está hablando de un contaminante, y por cada semana, ¿no? El promedio o el valor máximo que alcanzó. Vemos como del año de 1990, que se encuentra hasta la parte superior, hasta por ahí del año que es como 2002, 2003, seguíamos teniendo problemas más graves, ¿no? Y lo seguimos teniendo a la fecha. Lo ideal es que esto algún día se convierta en colores verdes. Ahorita todavía estamos en amarillos, por ahí algunos rojos, pero sí se puede demostrar que la calidad del aire en México ha ido mejorando, al menos en la Ciudad de México, y bueno, es un punto importante, ¿no? Para seguir manteniendo ciertos programas, o a veces, ¿no? Que no nos gusta, o mucha gente menciona, bueno, el no circula no sirve, el doble no circula tampoco sirve. Digo, sí, a lo mejor las formas en las que se toman o de pronto se aplican, y dada la corrupción que todavía hay en verificentros, en donde uno dice, bueno, puedo pagar en el Estado de México para que me den otra calcomanía, pues seguimos manteniendo estos problemas. Pero en resumen, sí ha habido una mejora en la calidad del aire en los últimos años en la Ciudad de México. Y otro dato importante también,
de las ciudades, muchos nos vamos con la idea de que la Ciudad de México es la más contaminada, la peor de todas en el país, y pues, oh sorpresa, de pronto hay años en las que ciudades como Monterrey, el corredor industrial de Guanajuato, en estas ciudades León, Salamanca, Silao, Irapuato o el Valle de Toluca, superan a veces los niveles de contaminación de la Ciudad de México. Entonces hay que también tener o poner atención en esas regiones, ¿no? Y que, por ejemplo, allá no hay esos programas a veces de no circula, también la población es menor. Y el parque vehicular de la Ciudad de México, en promedio con otras regiones del país, no es tan viejo. Y bueno, aquí otro dato importante, ¿no? Esta es una tablita en donde se muestran los momentos en los que se ha activado el programa de contingencias ambientales atmosféricos en la zona metropolitana. Solo es la hoja que viene del 2016 a la fecha, pero vemos, ¿no? Cómo las contingencias, digo, han ido, siguen presentes. Aquí hay que resaltar también que las contingencias ambientales, ahora cuando se decretan en un nivel más bajo del que se hacía hace 10, 15 años. Es decir, si ahorita regresáramos, o bueno, si tuviéramos la contaminación de hace 15, 20 años, actualmente a veces podríamos tener meses completos de contingencia ambiental. Ya la contingencia es más estricta, los niveles son un poco más bajos, pero seguimos teniendo por ahí varias contingencias. Vemos aquí 2016, 2017. Un dato importante, en 2020 tuvimos una contingencia por ozono, solo una, pero hasta noviembre. Y es curioso porque 2018, 2019 y 2021, en esta temporada de contingencias, que son los, no sé, los meses entre febrero, mayo, junio de cada año, se presentan la mayor parte de las contingencias. Y cabe resaltar que en el 2020 no hubo una sola en ese periodo. La única que hubo ya fue hasta noviembre. Entonces, recordar, ¿no? Que prácticamente esos meses de contingencia o en los que generalmente se presentan, en el 2020 estábamos la mayoría encerrados, hubo un cierre por la recién llegada del COVID y fueron los meses en los que más se paró tanto el movimiento en la ciudad, tanto de vehículos como de la industria. Entonces, digo, de alguna manera y por algunas otras variables climáticas, pudieron repercutir también en esa disminución en los contaminantes en ese periodo, pero sí llama la atención que el año pasado, en esa etapa, cuando estuvimos encerrados, no hubo contingencia alguna, lo cual también puede reforzar un poco esta parte, ¿no? De que tanto el movimiento de los automóviles, de la industria y del transporte repercuten de manera importante en los niveles de contaminación en la ciudad. Y aquí ya para terminar y para cerrar, como hablamos en alguna de las presentaciones pasadas, con el doctor Rafael Calderón y la maestra Laura Quirós, ellos hablaban de los servicios enfocados a la infraestructura verde. Pues también, ¿no? A lo mejor ahí podríamos tomar en cuenta y relacionar qué sucede con la parte de infraestructura verde o esta parte de la poca cobertura vegetal que hay, lo cual repercute en incrementos en temperatura y a su vez eso puede contribuir a que las contingencias o que los valores de ozono se eleven. Y también otra parte, ¿no? Hay varios por ahí recomendaciones, ¿no? A mayor cantidad de arbolados o de infraestructura verde que haya, la contaminación se puede mitigar en cierta medida. Una, porque a veces los árboles también contribuyen a purificar el aire, pero otra también, en el caso de las partículas se pueden quedar adheridas en estas coberturas forestales y posteriormente ya con la lluvia caen, ¿no? Y ya no se mantienen flotando tanto tiempo. Por eso es que de pronto se han implementado algunos programas ahí de azoteas verdes, de muros verdes, que bueno, habría que hacer un estudio bien para ver bien qué tan eficaces son y qué tanto pueden contribuir a la disminución o a la mejora en calidad del aire, independiente del contaminante que sea, pero como contribución también a esta mitigación, ¿no? Y que las medidas no sean solo que no circules o que ya no contamines o que tengas un auto eléctrico, ahí también es otro tema. Es muy bueno que ya tenemos a lo mejor más trolebuses, tenemos el metro, empezamos a tener autos eléctricos, pero también es importante ver de dónde viene esa energía, porque bueno, hay muchos casos en los que el cargar nuestro automóvil, nuestra moto, nuestro vehículo eléctrico, pues al final está generando contaminación en otro lado, si es que esa energía no es limpia, ¿no? Y bueno, eso ya es cuestión de otro tema. Entonces ya como conclusiones, podemos mencionar que la contaminación del aire es el factor de riesgo ambiental más importante en términos de salud. Hay mucha gente que está muriendo año con año derivado de estos niveles de contaminación. Y
Otra cosa, los resultados generados a través de una evaluación de impacto en salud, en este caso la de México, evidencian la necesidad de llevar a cabo intervenciones para disminuir las concentraciones de PM2.5 y también la que hace falta monitorear en muchas ciudades. Como vimos en el mapa de estaciones, muchas de las ciudades del país ni siquiera tienen una estación que esté funcionando, entonces también por ahí nos falta monitorear para saber cómo están, qué tan mal están, ¿no? Podríamos llevarnos por ahí algunas sorpresas. Y otro asunto, la mayoría de ciudades de México concentran o presentan concentraciones superiores a los límites recomendados tanto por la norma oficial mexicana y la OMS. Veo que en este caso, para el caso del promedio anual, ya están iguales, y lo que demuestran que una reducción en los niveles de contaminación actual podría evitar miles de muertes prematuras y miles de años de vida potenciales perdidos, así como sus costos asociados. Entonces, bueno, de momento yo les agradezco, y hasta aquí es lo que quería platicarles y compartir con ustedes hoy, mencionando que el saber o el manejo de herramientas geoespaciales y geográficas nos pueden ayudar mucho a contribuir en este tipo de estudios. Muchas gracias, Giovanni, por la plática. Ha sido excelente y además muy motivadora, por varios motivos. Primero porque has presentado casi un campo de trabajo para los geógrafos, ¿no? que muchos quizás desconocíamos, o que realmente pudiésemos aportar alguna cosa en temas de salud, en temas de contaminación atmosférica. Lo estás demostrando como también, aparte del, como el día pasado con Socorro, el tema de la seguridad pública, ahora el tema de la seguridad de la salud es fundamental, trabajar desde la geografía, ¿no? Y de alguna manera, a lo largo del todo el ciclo, hemos visto campos de oportunidad laboral para muchos geógrafos, ¿no? No se te oye. Sí, no, así es un campo de oportunidad, así como lo fue para mí, porque yo, como les platiqué, ¿no? Cuando yo llegué a salud pública, también no tenía muy claro qué tanto podía haber en ese campo, ¿no? Y entonces me doy cuenta que es muy geográfico el asunto. Digo, aquí es el caso de la calidad del aire. Por ahí de repente hubo otro proyecto en el que he participado que va referente al tema de COVID, de cómo se ha movido, las dificultades que tuvieron las brigadas para ir en estas zonas rurales a monitorear a las personas. También ahí hay campo de trabajo, hay mucho que hacer, también. Hay varios temas de salud pública que están apuntando ahorita hacia el cambio climático, porque nos va a traer consecuencias graves en cuanto a temperaturas, en cuanto a modificación de hábitats y todas estas cuestiones, ¿no? Y además hablamos de cifras y de datos demográficos que, como geógrafos, pues a lo mejor en ese aspecto no son tan ajenos a nosotros. Ya. De hecho, bueno, ahora que estás mencionando lo del calentamiento global y cambio climático, en la UAM, tanto la geografía, bueno, entre las carreras más importantes para rectoría, de carreras que tienen perspectiva, tienen potencial de futuro, está precisamente los estudios sobre el calentamiento global, que hay especialistas en la UAMI, y geografía humana. No es casualidad, porque de cierta manera, ya lo estás mencionando, el tema del calentamiento global va a cambiar radicalmente nuestra forma de vivir, ¿no? Por muchas razones. Escasez quizás de alimentos, escasez de agua. Hemos de cambiar radicalmente la forma de movernos, quizás la forma de relacionarnos, ¿no? Es decir, muchas cosas que ya estamos empezando a hacer con la pandemia, quizás la geografía humana tenga que pensar soluciones para que no nos volvamos locos, como mínimo locos, ¿no? Y sigamos siendo una sociedad un poco más justa y equitativa, ¿no? Has mencionado prácticamente en toda tu plática los contaminantes por partículas, material particulado de 2.5. Yo me acuerdo que hace, no sé si fue en 2019, hubo un mayo en el que hubieron muchísimos incendios forestales. Bueno, incendios forestales, incendios de matorrales, etc. A tal punto que la atmósfera de la Ciudad de México era completamente irreal.
era gris, completamente gris, ¿no? Y eso duró prácticamente, no sé, unos 15, 20 días y no paró hasta que empezaron las lluvias, ¿no? Cuando empezaron las lluvias ya se empezó a limpiar la atmósfera y entonces, bueno, hubieron varios avisos de Claudia Sheinbaum y la gente se dedicaba a temas de protección del aire y de salud, ¿no? Y decían que, bueno, es que hasta ahora, hasta ese año, no, bueno, de hecho en México, en ese año, todavía no medían las partículas de 2.5, que se han ido incorporando posteriormente porque se ha visto la necesidad de, bueno, el impacto directo en la salud, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante porque ¿cuándo empieza un contaminante a considerarse, ¿no? Pues solamente Sí, hasta que... Explica. sí, incluso ahí es muy importante, ¿no? Porque justamente también estas personas investigadoras, el doctor Riojas, las personas de salud ambiental en el Instituto Nacional de Salud Pública y bueno, también otros especialistas en el INEC, en la Semarnat, en el Laboratorio de la Ciudad de México, que estudian estas afectaciones por calidad del aire, han hecho un énfasis, ¿no? En tratar de presentar cómo las PM2.5 son dañinas y se tienen que monitorear. Incluso, sí, esto que mencionabas, cuando uno revisa los datos de las contingencias, mencionaba, ¿no? Que antes se decretaban principalmente por PM10 y por ozono. Las PM2.5 se empezaron a incorporar apenas, pero dada también esta evidencia, ¿no? De decir, es que estas son más dañinas, nos debemos de concentrar más en estas. Tan es así que ahora que hicimos la recopilación de datos de las Américas para ver cómo se comportaban las ciudades en América Latina y en la región de Norteamérica, vimos un dato muy importante. Para PM2.5, prácticamente, o sea, de las más de 100 ciudades que investigamos en Estados Unidos y Canadá, yo me atrevo a decir que más del 96, 97% tenían datos de PM2.5. Pero cuando empezamos a buscar PM10, ellos ya no lo están manejando tanto porque se están concentrando directamente al PM2.5 y están dejando las PM10, digo, sí tienen ahí algunos registros, pero ya no de la misma manera porque están dejándolos un poco de lado, dado que se han dado cuenta que, bueno, que ya tienen muy claro que las PM2.5 son más importantes y además, ¿no? Las PM2.5 en realidad son una fracción de las PM10. Es como si tú tamizaras las pequeñas partículas PM10 y las filtras por una malla más pequeña, te quedas con las PM2.5, que son las que hacen más daño, pero están muy, muy relacionadas y son las que, como mencionamos al inicio, y como mencionan, ahí sí la parte médica, los otros investigadores que son más del área médica, nos dicen, no, es que una PM10 no va a llegar tan fácil hasta el pulmón como una PM2.5, que incluso, ¿no? Va a llegar directamente a la zona alveolar y podría ser absorbido y llegar hasta tu cerebro, cosa que la PM10 a lo mejor no hace. Entonces, ahí es esa importancia, ¿no? De ese dato es muy, muy, muy amplio. Y el otro asunto, ¿no? También, por ejemplo, muchas de las estaciones, es otro problema con el que nos encontramos. De las estaciones que hay en el país, había muchas que medían PM10, pero no medían PM2.5, o hasta años recientes que se han ido incorporando nuevas estaciones, porque también este tipo de monitores es caro como tal el monitor, pero también su mantenimiento y su seguimiento. Hay estaciones automáticas, hay estaciones manuales, pero sí hay que resaltar que el PM10 actualmente se ha demostrado que es mucho más dañino, perdón, el PM2.5 que el PM10 y que incluso, ¿no? Que el problema de ozono en el mismo país. Bueno, de hecho los contaminantes todos son graves, ¿no? Porque Ajá, si no es monóxido es ajá, el o CO2. SO2 y si no es el ozono, ¿no? Y además, decías muy bien, hay temporalidades diarias, estacionales, ¿no? En las que aparece un contaminante más que otro, ¿no? Entonces, o sea, no solamente es una cuestión espacial, sino también temporal. Me imagino que una parte importante del análisis que se hicieron, que hicisteis vosotros, ¿no? En su estudio es también la cuestión temporal, ¿no? De cómo diariamente va variando. Sabemos, por ejemplo, que cuando sale la luz del sol empieza a producirse ozono, ¿no? Ajá. Súbitamente, ¿no? Incluso Y el ozono más hacia la tarde, ¿no? Que hay un dato importante y que también se puede abordar geográficamente como para evaluar por qué el problema de ozono, que es uno de los mapas que mencioné, ¿no? O que puse ahí en la presentación,
en donde venían ya los municipios con su estimación de contaminante, y la parte norte de la zona metropolitana es la que más tenía contaminación por material particulado. Pero si, digo, no es el caso de esta presentación, pero si tuviéramos el ejemplo de ozono, vemos el caso contrario. La contingencia por ozono generalmente se detona en el sur de la ciudad, pero hay un caso, bueno, una cosa curiosa que hay que resaltar. La mayor parte de la contaminación se genera en el norte. No es decir que, no quiero decir que el sur no está contaminado, también lo está, pero la mayoría por la parte industrial, por el parque vehicular, porque llegas a una zona donde todos circulan todo el tiempo, y bueno, porque también vive más gente en el norte, tenemos por las mañanas un mayor índice de contaminantes, de partículas o CO2, diversos contaminantes por la mañana. Posteriormente, las condiciones atmosféricas hacen que los vientos dominantes vengan del norte, es decir, del noreste hacia el sur, suroeste de la ciudad, empujan toda esta capa de aire y que se encuentran con una barrera orográfica, la Sierra de Chichinautzin, que es la que da esta formación a las cuencas. Ahí me hace recordar un poco que nos mencionaba el doctor Rafael, ¿no? Que a veces hacer análisis por cuencas es como el mejor modo de manejar algo, ¿no? Porque justo aquí sucede eso. La cuenca, al estar cerrada, es una barrera física que no permite que el aire circule tan fácil y se acumula todo ese contaminante en el sur. Entonces, conforme llega la hora de mayor temperatura, es decir, a las 2, 3, 4 de la tarde, la temperatura aumenta y es cuando estos contaminantes hacen esta conversión y detonan en ozono. Entonces ya cuando vemos por ahí de las 2, 3 de la tarde, si estamos siguiendo esta aplicación que hay, por ejemplo, de aire Ciudad de México, que nos dice cómo está el nivel cada hora, vemos que siempre las contingencias son a las 2, 3, 4 de la tarde, pum, hora de la tarde, detonó el ozono, pero en el sur de la ciudad, pero se detonó a partir de una contaminación que viene del norte. Entonces es un fenómeno muy curioso y que sí, también es generalmente entre marzo, bueno, febrero, marzo, hasta mayo, junio, en donde se acumula el mayor número de contingencias. Bueno, esto cuando hemos subido al Ajusco, no sé si te acordarás, ¿no? Que por la mañana, si vas cuando por la mañana, ves al fondo del valle, al fondo de la cuenca, pues una capa blanca, blanquecina, y una parte de la justa está todavía azul, ¿no? Y entonces, a medida que va pasando el día, vas viendo cómo se aproxima esa capa blanca y tú dices, arriba todos, ¿no? Ya de regreso, ya nos toca en el sur. Sí, entonces esa nube blanca, que son partículas, ¿no? Que reflejan mucho la luz del sol, por eso ese color blanquecino, hace que la visión horizontal sea muy corta, pero tú puedes ver la luz, desde el Ajusco puedes ver el color del azul de la atmósfera hacia arriba y lo ves azul todavía. Es decir, no es una capa muy gruesa, no es un grosor muy alto esa capa de contaminantes por partículas, pero lo suficientemente dañina como para que afecte a la población que está residente en la ciudad. Entonces, casi el huir de la ciudad los fines de semana o huirse a las zonas más periféricas de la ciudad, pues es un ejercicio que deberíamos hacer. Pues, bueno, es la propuesta. Sí. Sí, incluso también, por ejemplo, ahí mencionando, ahora cuando se implementó el doble no circula, también esa fue una de las razones, ¿no? De pronto era así, ¿por qué sábado, no? Es que no quieren que salgan, no, en realidad es que pues hay cifras, ¿no? De qué día se mueven más los vehículos en la ciudad y el sábado es el día que más automóviles había, entonces bueno, el sábado es el día que se pudo poner este doble no circula también, ¿no? Para tratar de mitigar, digo, solo aplica para algunos vehículos, no para todos, pero sí es importante, ¿no? Es justo este dato que mencionas. Cuando uno sale de la ciudad, alguna zona, no sé, hacia la Marquesa, hacia el sur, es muy claro a veces cómo podemos ver esta capa de contaminantes, que a lo mejor si estamos abajo no lo notamos o no lo notamos tanto, a lo mejor ya estamos tan acostumbrados a ver este cielo grisáceo, pero pues también dato importante, ¿no? No es solo la contaminación de un día o la contingencia de 2 contingencias al año, es de una exposición crónica porque son años, ¿no? Los que llevamos habitando esta ciudad, entonces es prácticamente estar respirando ese aire constantemente. Sí, bueno, el libro de Carlos Fuentes, ¿no? La región más transparente, tiene que ver con eso, con la calidad casi real del aire que había aquí en la ciudad. Una transparencia brutal que te permitía ver los volcanes siempre, ¿no? Y eso, yo llegué hace ya unos 20 años aquí a la Ciudad de México
Y desde luego los primeros días de estar aquí en la Ciudad de México, los primeros meses, no vi los volcanes para nada. Y hasta octubre, precisamente hasta octubre, no empiezan a cambiar las condiciones meteorológicas, se empieza a despejar la atmósfera y hay días muy diáfanos. El mes de octubre, que es el mes de las montañas, por cierto, es el momento del año con el aire más diáfano, ¿no? Octubre, noviembre. Después ya empiezan las inversiones térmicas. Yo te quería hacer un comentario. Tú decías, bueno, al menos las gráficas lo señalan así, ¿no? Que la calidad del aire ha mejorado sensiblemente. Yo desde que estoy aquí, desde luego, la calidad del aire que hay ahora en la Ciudad de México no tiene nada que ver con la que me recibí yo hace ya unos años, ¿no? Pero así todo, yo, por ejemplo, con el tema de la pandemia, yo iba siguiendo la contaminación del aire a través del sistema que hay en la Ciudad de México y nunca pasó de regular. O sea, nunca la Ajá. fue bueno. Nunca fue bueno. O sea, siempre estaba en color amarillo, ¿no? Y la mayoría de bueno, lo que decías ahora, era el ozono. Y supuestamente había bajado la circulación, muchas industrias se habían parado, la gente estaba encerrada en su casa, pero ese cambio, yo veía las imágenes de Wuhan, veía las imágenes de Tokio, no sé, muchas ciudades del mundo, en los que claramente la calidad del aire había mejorado drásticamente con el, con el COVID, ¿no? Pero en Ciudad de México nunca sucedió eso. Nunca fue tan buena la calidad del aire como para que dijéramos, caray, ¿no? Ahora sí que se nota ¿Qué tanto impacta, no? Sí. cuando impacta, ¿no? Sí, Entonces, realmente no. Incluso en la gráfica de ozono, es muy claro, ¿no? Ahí mencionamos, trae todos los años, desde el 90 hasta el año actual, y al final es que en realidad nunca llega a verde, ¿no? Realmente ya no tiene esos niveles de muy malo, que está, pero prácticamente a lo más que se acerca es a niveles de lo que ellos llaman regular, pero a una calidad buena todavía no. Incluso mencionando, ¿no? El asunto con el año pasado, sí no hubo pandemia, perdón, no hubo contingencias en esa temporada, donde siempre había, que es a lo mejor un dato ahí que pudiera estar un poco relacionado, pero tampoco es que nos haya llevado a un aire puro, ¿no? Entonces, realmente eso aclara que también el problema no son solamente los autos, ¿no? O no son solamente la movilidad. Digo, ese es un porcentaje del problema, porque al final, ¿no? Cuando viene una contingencia, ¿qué es lo que hacen? Ah, bueno, las industrias bajan sus emisiones y los autos, algunos paran. Pero, pues, ¿qué más se hace? Digo, generalmente son los únicos que ponen a hacer algo, pero en realidad es que, ¿qué más nos falta hacer para mantener o para disminuir estos niveles, ¿no? Habría que pensárselo también para ver, ¿no? Para llegar a un nivel ya regular, porque al final también el que la norma se vuelva más estricta no hace que automáticamente el aire disminuya, ¿no? Sino al final tenemos ahí todavía problemas, fuentes de emisiones por ahí que a lo mejor necesitamos también tomar en cuenta para ver por qué, ¿no? Por qué la calidad no mejora. y una pregunta, igual tú sabes mejor que yo de este tema. ¿Hay pocas estaciones o las estaciones no están donde deben estar? ¿Cuál es el problema real del monitoreo de la calidad del aire en la Ciudad de México? Bueno, en realidad hay pocas, ¿no? Por ejemplo, el caso, digo, estaría bueno tener ese mapita, no lo traigo a la mano, de cuántas estaciones hay en todo el país, independiente de que sirvan o no. Básicamente la Ciudad de México es el laboratorio de calidad del aire. Es donde más estaciones hay. Digamos que la Ciudad de México sí tiene una cobertura, digamos, aceptable. ¿Por qué? Porque tiene estaciones tanto en la parte de la ciudad como en la parte del Estado de México. Quizá harían falta unas más hacia las afueras, pero es la que más tiene. Digamos, es la que está mejor monitoreada. De ahí en fuera sí hay ciudades que a veces, por ejemplo, Morelia tiene 2 estaciones, Cuernavaca, por ahí de pronto aparece solo una. Entonces, también es más una falta de estaciones y otra, ¿no? De funcionalidad de las estaciones, porque hay ciudades que tienen estación, pero lo que yo les comentaba, ¿no? Hay un proceso de validarlas. Las estaciones toman una medida cada hora, no sé, a las 6, a la 1 de la mañana, a las 2, 3 de la mañana. De esas 24 horas, debe de tener más del 75% de datos válidos. Si no cumple, digamos, el 75% de horas con datos válidos, ese día ya no sirve, ya no entra al conteo.
Entonces, posteriormente, también, ¿no? Tenemos que tener, por ejemplo, de un mes, el 75% de días válidos. Entonces, así se van descartando. Al final, y posteriormente, para que el trimestre sea válido, debe de tener al menos 75% de los días del mes válidos. Se va recorriendo, ¿no? Hasta llegar al año. Y en este proceso muchas estaciones quedan descartadas, porque sí midieron, pero a lo mejor solo midieron o solo funcionaron 2 meses del año, o funcionaron medio año y el otro no, por varias razones. Puede ser que por falta de presupuesto, algunas, por ejemplo, están en universidades, generalmente esas se mantienen, pero hay otras que están dentro también de las estaciones meteorológicas. Entonces ahí, pues yo creo que debe ser problemas también entre de presupuesto, de seguimiento, a lo mejor se necesitan poner más estaciones automáticas para que no haya esas fallas, porque hay unas que son manuales. Entonces, de entrada, lo que sí falta, y es seguro, porque cuando uno tiene el mapa de todas las estaciones, independientemente de que sirvan o no, siguen faltando muchísimas. O sea, sí hay poca cobertura realmente. Incluso por ahí, de pronto hay uno, digo, en eso no me he metido mucho, pero hay algunos trabajos en donde se evalúa o se estima la calidad del aire, pero por medio de imágenes de satélite. Entonces, ya también se ha incorporado, ¿no? Por ahí una banda que proporciona, creo que la NASA, para evaluar PM2.5, porque también a nivel mundial le han dado más peso a ese contaminante. Independiente de que haya más, se le ha dado mucho peso y ya se está evaluando a lo mejor de manera regional, pero sí hemos notado, ¿no? A veces cuando se hace comparación de un dato mediante imagen de satélite que mediante un dato de estación de monitoreo, pues como que nos hemos quedado más con lo de las estaciones porque es un dato in situ, un poco con menos ruido, porque al final el satélite está midiendo de arriba hacia abajo y bueno, ahí tienes que hacer algún algoritmo para limpiar. O sea, no es lo mismo que la estación está en un área donde tú respiras y el satélite te está tomando o capturando un sensor. El sensor te está capturando una imagen de una columna de gases. Entonces, a lo mejor puede variar un poco más la composición. Bueno, y después aquí en la Ciudad de México también tenemos una situación muy interesante. Fuera de la época de invierno, primavera, que es quizás más dura, en la época de verano, esta época del año que tenemos ahora, el movimiento vertical es muy acentuado. Los movimientos verticales del aire son muy acentuados y eso permite que muchos contaminantes fluyan hasta las partes altas de la atmósfera, ¿no? Entonces, claro, a la fuerza tiene que mejorar la calidad del aire. Pero así y todo, vemos el cielo blanco. Tenemos el aire muy poco transparente, ¿no? Ajá, Entonces, son las dos cosillas estas, ¿no? ¿También? Sí, a veces el único punto donde sí es notorio, por ejemplo, cuando hay las contingencias y de pronto también se empieza a acercar a la temporada de lluvias, a veces la que nos salva es la lluvia, lo han notado, ¿no? Paran los vehículos, no circula para la industria, pero hablando del año 2019, ¿no? Que hubo esta serie de incendios, que la ciudad incluso se veía gris, hubo varias contingencias seguidas, incluso unas duraron varios días, y de pronto, ¿no? Hasta que llovió, fue que empezó a mejorar, bueno, a regresar el aire a una calidad regular. Y otra cosa que llama la atención es los años que han tardado los representantes políticos que tenemos aquí en la Ciudad de México para bajar los niveles a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuántos años han pasado? ¿No? Yo, prácticamente 20 años, desde que empezaron a tomarse las medidas de forma un poco más controlada, que fue a partir del año 96-97, han pasado 20 años, 25, 23 años, ¿no? Para que digan, no, pues sí, quizás tenemos que bajar los niveles. O sea, hay libros publicados aquí que hablan de la Ciudad de México, de los problemas que hay, de los problemas ambientales que hay, y decían que si, por ejemplo, en Berlín tuviesen la contaminación que tiene normalmente la Ciudad de México, Berlín estaría parado. Berlín como ciudad no tendría ni vehículos. ¿Por qué? Porque es una contaminación altísima. Y eso también nos habla del nivel de, bueno, primero, necesidad de que la gente trabaje, y también el nivel de aguante, la falta de conciencia, ¿no? El nivel de aguante del mexicano ante situaciones que deberían ser casi de dominio público. No se puede ir a trabajar con esos niveles de contaminación, y menos hacer trabajos en el exterior.
Son unas normas básicas, ¿no? Entonces, hemos tardado 20 y tantos años en decir, sí, pues la norma 0,25 la vamos a bajar los niveles para... eso es absurdo, es una cuestión política, ¿no? Sí, sí, también ha sido muy lento en ese aspecto, ¿no? Porque de pronto cuando comparas con otros países que ellos ya tienen o están muy adecuados a las normas de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, ves las normas mexicanas y todo, o las de América Latina en general, y siguen estando muy por arriba. Realmente, no sé si también de pronto sea como, pues, esta cuestión o de decir, bueno, es que pues si la bajo se va a notar más la diferencia y me van a exigir más, ¿no? Entonces la mantenemos un poquito alta por más tiempo. Digo, creo que hasta en los últimos años es donde ha habido ya un poco de aceleración, pero sí se han tardado muchísimo, ¿no? Realmente en cambiarlo. Esto no es algo que se debió haber hecho este año, sino algo que debía igualar la de la OMS, independiente de que si la alcanzamos o no, pues al menos ponerla como meta, pues pudiera haber sido ya desde hace bastantes años. Bueno, mira, hay una pregunta, la única pregunta que hay, porque imagino que la gente no se ha conectado mucho a Facebook ni a... No, estoy seguro que no. Bueno, hay una pregunta aquí que dice lo siguiente. Si bien para disminuir la contaminación del aire se pone atención a la restricción del uso del automóvil cuando hoy no circula, ahora la actividad industrial y la dedicada a la fabricación de polímeros, ¿qué restricciones, si se puede llamar así, se les han impuesto? Por ejemplo, las fábricas. ¿Hay alguna restricción a nivel legislativa? Pues hay restricciones hacia el sector industrial, ¿no? Por ejemplo, cuando se decreta una contingencia, no solo son, digo, a lo mejor nosotros lo notamos a veces porque usamos automóviles o porque notamos que hay menos taxis disponibles o lo que sea, pero también respecto a la industria, digo, ahí es que el asunto es cómo sabes que lo están respetando, ¿no? Como en este país todo pasa. Una cosa es que te lo digan o que lo tengas que hacer y otra cosa es que realmente lo lleves a cabo. Entonces, sí hay unas restricciones para las industrias manufactureras o depende, ¿no? Hay industrias que pues tienen emisiones de contaminantes y se les menciona, ¿no? Puedes trabajar hasta tal tiempo o mantén tus emisiones. Digo, ahí tienen una forma de medirlo, redúcelas en 50%, ¿no? Hasta que se levante la contingencia. El asunto es que también aquí es un problema de megalópolis, no solo un problema de la ciudad, porque de pronto, ¿no? Incluso se nota mucho, ¿no? Cuando hay una contingencia, cuando algo pasa, generalmente, ¿no? El gobernador o jefe de gobierno en curso de la Ciudad de México es el que tiene que salir a decir qué pasó o sobre el que a lo mejor recae la culpa, pero cuando en realidad lo que estamos hablando es que el conjunto de contaminación que hay en la ciudad no solo es de la Ciudad de México, también puede venir del Estado de México, del Estado de Hidalgo, del Estado más hacia la zona industrial en Querétaro, de Puebla, de Tlaxcala. Incluso por eso se ha hecho este asunto de megalópolis, que es donde de pronto dicen, bueno, estos vehículos van a aplicar todo este programa, porque la contaminación, creo que también ahí es una de las limitantes, ¿no? Que de pronto los gobiernos de cada estado, pues toman algunas medidas, pero al final es un problema en conjunto, un problema de megalópolis que no se puede resolver solo desde la Ciudad de México o del ex Distrito Federal, sino de todo. Y bueno, sí seguramente, digo ahí, desconozco ahorita de momento, pero sí debe de haber regulaciones respecto a algunos productos, ¿no? Incluso a la calidad de cómo generar o producir algunas cosas. También otro dato importante, ¿no? No solo tenemos la parte industrial, también recuerden, ¿no? Antes teníamos, por ejemplo, una refinería en Azcapotzalco que cuando cierra, pues se nota un poco también la emisión de contaminantes. Actualmente, hace poco hicimos igual un análisis ahí en colaboración con una consultoría, porque están viendo qué diferencias hay entre si la refinería de Tula implementa más uso de gas natural en vez de combustóleo con diferentes escenarios, ¿no? En porcentajes de 50% gas natural, 50% combustóleo o 75% gas natural y 25% combustóleo, y qué variaciones hay a futuro, ¿no? Dado el combustible que se utilice, y en este caso, tomando en cuenta que ambos contaminan, ¿no? Tanto el gas natural, pero mucho más el combustóleo, y al final esas emisiones que están
nos pareciera, ¿no? Fuera de la Ciudad de México, pero están en Tula, Hidalgo, también nos pueden llegar a nosotros. Entonces, aunque vemos que los carros se detienen, ahí viene otro problema, ¿no? Este asunto también de qué tan cercano estamos a otros tipos de fuentes de emisión. Alfredo Pérez pregunta, y te felicita por la intervención, y está interesado por saber cuál fue el periodo del estudio que has presentado. Y lo dice porque un reciente estudio hace referencia al impacto de los incendios forestales en la calidad del aire para la Ciudad de México. El estudio destaca que la calidad del aire empeora en estos periodos, sobre todo en la ciudad de México, pues en la cuenca y bla, bla. Entonces, esta es una pregunta y después la otra, en dónde se pueden consultar los datos de contaminación en México. No sé si se refiere a Ciudad de México o en México o en el país. Ok, bueno, respecto a la primera pregunta, el periodo que hicimos en el artículo que se publicó fue un análisis de datos de 2 años distintos. Fue 2013 y 2015. Digo, ahí, porque a veces se malentiende, ¿no? Que es del 2013 al 2015. Y en realidad, por ejemplo, 2014 no hubo algunos datos. Y en ese caso utilizamos solo 2013, desde de enero a diciembre de 2013 y de enero a diciembre de 2015. Ese fue el periodo de datos del artículo, incluso lo pueden, voy a poner aquí la liga, bueno, no está en el chat, a ver si cuando subamos el video podemos incluir ahí la liga del artículo y bueno, algunas otras. Respecto al otro dato que nos preguntaban en dónde se pueden observar los datos de contaminación, hay que recordar que también tenemos disponibles tanto los almanaques de calidad del aire en términos nacionales y también tenemos los informes de calidad del aire que se publican anualmente. Digo, llevan ahí como un periodo de retraso en lo que se hace el análisis de datos, pero sí existen los informes de calidad del aire. Incluso el último que yo revisé lo publicaron el año pasado y era el informe de calidad del aire del año 2018. Les comento, ¿no? En 2020 publicaron el del 2018. No estoy seguro si ahorita ya está disponible el de 2019, pero podemos revisar en retrospectiva, ¿no? Busquen así, informe de calidad del aire, y hay de varios años, ¿no? Incluso déjenme checo nada más, porque aquí lo tenía abierto, solo que lo cerré ahorita. Pues si quieres, bueno, hay otra pregunta más de... Sí, está aquí en bueno, pueden entrar al SINAICA, el SINAICA y en la página de informes, y están los informes y almanaques de datos de la calidad del aire en ciudades mexicanas. Entonces, pueden buscar así, ¿no? Como Informe Nacional de Calidad del Aire de determinado año. Les comento, hasta el último que yo revisé era el 2018. Ya creo que ya también está disponible el 2019. Entonces, ahí lo que vienen son los datos por estado de la República o por red de monitoreo. Para el caso de, por ejemplo, de la Ciudad de México y del Estado de México, tenemos ahí este asunto, ¿no? El CIMAT es correspondiente a la zona metropolitana del Valle, que abarca tanto Ciudad de México y Estado de México, pero en la parte de la zona metropolitana. Aún así, también el Estado de México tiene a la otra red, que es la que monitorea toda la zona metropolitana del Valle de Toluca. Y bueno, el informe de calidad del aire viene por estados. Incluso a veces trae ahí los datos de las estaciones y te dice si sus datos no fueron válidos y pues no hay mucho que mostrar, ¿no? Te dice, está esta estación, pero sus datos este año no fueron válidos o no trae datos, ¿no? Por alguna cuestión. Pero sí están disponibles ahí en la página del SINAICA. Nada más busquen informe de calidad del aire y ahí viene hasta 2019 y pueden regresar algunos años. Y bueno, y Rafael Mendoza pregunta, ¿de los nuevos programas de movilidad, los índices de contaminación, tú crees que bajarán o se deben hacer nuevos análisis que reflejen esa disminución de la calidad? Pues básicamente, ahí lo que habría que hacer es trabajar, ¿no? Evaluar si una vez que se implementan los programas de movilidad, si hay alguna repercusión o algún impacto que nos pueda generar evidencia de que están funcionando. Realmente es lo que se tiene que evaluar. Realmente en México, pues en ese aspecto todavía estamos a lo mejor muy atrasados respecto a el problema uno es de los autos, ¿no? Pero también el problema del transporte público
al final es que, digo, es el que mueve más gente, pero también tenemos en general un transporte público muy viejo, ¿no? Ya está mejorando un poco, digamos, ahorita con los nuevos trolebuses, se reemplazaron microbuses. Vi apenas una noticia de que se reemplazó un microbús que tiene 30 años. Es decir, cuando ese microbús entró, se supone que nada más debían tener 10 años de circulación y no más. Y bueno, ahorita 30 años después lo acaban de sacar de circulación. Digo, son cuestiones que también pues nos impactan y a la vez repercuten en el bolsillo de las sectores de la sociedad más vulnerables, ¿no? Que son los que normalmente nos movemos más en esa área. Y bueno, otra parte también aquí, también hay que mencionar, ¿no? Que vivimos en una zona de cuenca, en donde los contaminantes pues no tienen un movimiento tan fácil. No sé, tan solo un escenario, ¿no? Si la Ciudad de México, con el tamaño que tiene, estuviera en una costa, les aseguro que las mediciones de calidad del aire serían muy distintas, ¿no? Debido a la movilidad del viento y estas cuestiones. Ahí, por ejemplo, un punto, ¿no? Del estudio del año 2015, en ese año, las únicas dos ciudades que estuvieron muy cerca de la norma oficial fueron Mérida y la otra creo que fue Tepic. Ambas ciudades que están justo en una zona costera y pues tuvieron unas mediciones más bajas. Digo, también son ciudades no tan grandes, pero sí, sí hay diferencia respecto a las ciudades que no están en estas zonas costeras, porque pues la dinámica del viento es distinta. Entonces, digo, ahí tenemos también un poco el asunto de la cuenca, pero sí, todavía falta mucho por hacer, ¿no? Incluso lo vemos todos, ¿no? Digo, el problema no son solamente los autos, pero a pesar de que, no sé cómo esté ahorita, yo he ido a verificar y ya es como un poco más ordenado que verificar hace 10 años. No recuerdo, si no alcanzabas, tenías que ir y a fuerza tenías que pagar, pero, por ejemplo, sí digo, y lo voy a mencionar aquí, no es lo mismo ir a verificar a zonas conurbadas al Estado de México, donde hasta te formas y tienes que ya una cuota que hasta te cobran en la misma caja donde pagas. O sea, no es que le des dinero a la persona que se lleva el auto a moverlo, sino que ya el cobro te lo hacen directamente en caja y te dicen, ok, pues es que si no lo pagas, a lo mejor no pasas, quién sabe. Y de repente dice, pues si mi carro es nuevo. O sea, son cosas pues muy absurdas, pero que siguen presentes. Y hay la pregunta aquí en el chat de Billy Robledo, que, bueno, aparte de felicitarte por la plática, dice, ¿son aplicables estos métodos y herramientas para exposiciones de periodos cortos y efectos agudos de la contaminación del aire? ¿Cómo podrían utilizarse para la vigilancia epidemiológica? Sí son útiles. La última pregunta esta, ¿vale? Okay. Sí, de hecho, sí son aplicables, pero a lo mejor no en este método, porque aquí lo que utilizamos fue promedios anuales, es decir, para una exposición crónica. Es decir, aquí utilizamos datos de todo el año y también los datos de mortalidad eran anuales, ¿no? En ese caso los datos tenían que traslapar, pero sí hay investigaciones y personas, bueno, de estos investigadores de salud pública o de algunas otras instituciones que se enfocan a eventos más agudos, pero ahí lo que tienes que hacer, dependiendo del contaminante, es ver si hay disponibilidad del dato en un nivel, a lo mejor por datos horarios o por promedios diarios. Por eso es que en la norma, al menos para PM2.5, ahí hablaba de dos datos, ¿no? El dato de promedio anual, que nos dice cómo está la calidad del aire en todo el año, y el dato de 24 horas, que es el que nos dice cómo estuvo la calidad del aire en ese día. Y si tú tienes datos de salud que te estén indicando cifras diarias, puedes buscar alguna manera de correlacionarlos o de hacer un procedimiento en donde te diga, ¿no? Si hubo un pico, y de hecho sí se hace porque, por ejemplo, en trabajo, digo, ahorita recordando, vi alguna vez uno muy relacionado, ¿no? Con episodios de asma, esto que es de efecto agudo, justo durante época o temporadas de contingencia, en donde decía, ¿no? Bueno, hubo una contingencia 2 días de, no sé, 21 y 22 de marzo, y a partir de los datos hospitalarios, veían, el asunto está ahí tener también la disponibilidad de esos datos, ¿no? ¿Cómo consigues ese dato tan rápido? Pero, por ejemplo, dice, hubo contingencia 3 días en esas últimas semanas de marzo, te vas a los registros hospitalarios y casualmente, pues también subieron las incidencias de personas con crisis asmática o algo relacionado con cuestiones respiratorias en esas fechas. Y lo cual bueno, digo, también hay formas, ¿no? Están las FCRs de morbilidad, no solo las de mortalidad, y los estudios epidemiológicos dirigidos a morbilidad, es decir, a enfermedad,
en estos casos agudos. Entonces, sí, desde luego sí se puede utilizar y para eso existen las diferentes normas de medición, tanto las diarias como las anuales. Y por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando del caso de ozono, pues hay datos de promedios de 1 hora, promedios de 8 horas y promedios también a lo mejor de otra temporalidad que se pudieran utilizar. Pero ahí habría que checar cómo están los datos de salud para poder hacer este cruce de datos. Pero desde luego sí se puede y a veces se analizan así por picos de contingencias y ver las repercusiones que hubo. O a lo mejor por temporadas del año, ¿no? En la temporada seca, la temporada cálida, tal temporada. Y sí, ya hay incluso ahí varias publicaciones respecto a este tipo de datos. Bueno, pues yo creo que ya tenemos que ir cerrando. ¿Okay? No sé si quieres hacer un comentario final antes de cerrar. Yo lo que me quedo, una idea que has expresado, que liga con la conferencia de Rafael Calderón y Laura Quiroz, que es la importancia de las áreas verdes, ¿no? Para frenar los contaminantes, para capturarlos de alguna manera. De otra manera, el tejido verde de la ciudad es un filtro de muchas partículas y de partículas materiales y también biocidas, ¿no? O sea, las plantas son biocidas, son antibacterianos, ¿no? Ajá, Entonces, exactamente. precisamente eso ayudaría a que muchas enfermedades y hay, aparecen muchos autores de Ciudad de México y cosas de temas no fuesen tan agudas, ¿no? Entonces, la parte verde es importantísima y no la consideramos suficientemente. Aparte de no usar el coche o usar transporte público, que las empresas hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Deberíamos fomentar mucho más la presencia de plantas, tejido verde en la ciudad, ¿no? Sí, incluso esas medidas de mitigación son, digo, dirigidas a una parte del problema, pero falta otro, ¿no? La falta de cobertura forestal, que desde luego ayuda, puede atrapar muchos de los contaminantes. Y otra importante, ¿no? También el vivir en grandes zonas urbanas hace que estemos en zonas con grandes cantidades de concreto en el suelo, de pavimento, lo cual también incrementa mucho eleva las temperaturas de la zona y eso repercute también en las dinámicas de los contaminantes. Esa es otra, ¿no? Pero principalmente ahí, ¿no? También la cantidad de áreas verdes que se necesitan tener en la ciudad, dado el tamaño de la población, pues siguen siendo muy pocas, ¿no? Para esta parte. Y eso a lo mejor nos podría contribuir otra parte de la mitigación de estos contaminantes. Vale. Pues muchas gracias, Giovanni, por la presentación. Creo que ha sido excelente. Muchas gracias a los que os habéis podido conectar a Facebook, al Zoom no, porque tuvimos un pequeño problema con la clave. Pero gracias por las preguntas, gracias por haber asistido a esta plática. Ya los que habéis seguido todas las demás, pues os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí pendientes. Este espacio no solamente es para los académicos, sino también es para ustedes que son estudiantes, ¿no? Que tienen que aprender, o quizás profesionales que quizás quieren acentuar alguna parte que les falta en su formación. Entonces, con esta plática de hoy, cerramos el ciclo del uso de tecnologías geoespaciales en la investigación geográfica. Estaremos 2 semanas sin pláticas y retomaremos las conversaciones, los conversatorios en noviembre, ya con un nuevo tema dedicado a los movimientos feministas en América Latina. Lo está organizando la doctora Paula Soto. Sin otro particular, no sé si quieres añadir alguna cosa, Giovanni. No, pues solo agradecer a las personas que se pudieron conectar vía Facebook. Digo, una disculpa también ahí con los que no pudieron conectarse Zoom. Espero que posteriormente puedan revisar la charla. Y bueno, igual como comentario para todos los futuros geógrafos o estudiantes de ciencias geoespaciales, pues hay mucho campo para aplicarlos, ¿no? Desde geografía aplicada, desde cuestiones demográficas, todo se puede utilizar. Digo, geografía nos abre muchas puertas para poder colaborar en otras áreas. Pues muchas gracias, Gracias, Giovanni. Pedro. Corto la comunicación con el